En esta oportunidad damos gracias a Dios que nos da el privilegio de seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Y en esta oportunidad queremos hablar acerca de la vida de un hombre, la vida de Pedro. Y considero que Pedro tiene una enseñanza maravillosa para nuestras vidas. Hay una característica en la vida de este hombre que se fue desarrollando a la medida en que su vida espiritual fue madurando en el Señor. No es el mismo Pedro que vemos allá cuando negó a Jesús, cuando el mismo Jesús se lo profetizó y le dijo: Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, vas a negarme, pero yo he rogado por ti. Y Pedro comprendió que era importante mantenernos rogando, clamando a Dios para que nunca nuestra fe falte, aun cuando estemos atravesando por diferentes pruebas y dificultades, como la que vamos a ver en la vida de Pedro. Pero lo que vamos a ver en esta oportunidad es algo que el Señor Jesús nos advierte en Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Y yo pregunto, ¿dónde estaban todas estas multitudes? ¿Dónde estaban todas estas multitudes cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Dónde estaban todas estas multitudes cuando Jesús necesitaba una palabra de aliento? Todas estas multitudes se esfumaron. Y dice que unos a otros se atropellaban. Y comenzó a decir a sus discípulos, porque hay una diferencia entre las multitudes y los discípulos. A la iglesia van multitudes hablando del cuerpo de Cristo. Y simplificando el mensaje, en muchas iglesias locales son muchas personas, pero son muy pocos los discípulos verdaderos. Por eso les hablaba y dice que comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Si hay algo que caracteriza hoy nuestra sociedad y que lamentablemente ha entrado también al cuerpo de Cristo, a la iglesia, es la hipocresía. No hay una vida sincera, una vida honesta, una vida fiel. Y por eso hay una diferencia entre las multitudes. Dentro de las multitudes están los religiosos, están los fariseos, pero aparte están los discípulos, aquellos que no tienen la levadura de los fariseos. Y Jesús explica qué era la levadura. Era la hipocresía, una vida hipócrita, aparentar de que somos, pero en realidad no somos. No somos realmente esos panes sin levadura, como el Señor quiere que nosotros seamos. Y por eso es que cobra sentido la historia de Pedro en Hechos capítulo 12, porque estamos viendo a un discípulo, a un apóstol que no había en su vida hipocresía, sino que era un discípulo fiel, un discípulo íntegro, que a pesar que lo vemos en Hechos 12, siendo encarcelado por Herodes, él no negó su fe.
Y dice la Escritura en Hechos 12, y vamos a ver a un hombre, a un pan sin levadura, un hombre íntegro, un hombre fiel. En aquel mismo tiempo, ¿de qué tiempo está hablando? ¿De qué tiempo está hablando aquí la Escritura? Un tiempo donde había mucha persecución de parte o contra la iglesia. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Había un tiempo de persecución. Había un tiempo difícil para la iglesia. Pero era ahí donde verdaderamente se iba a diferenciar quiénes en verdad eran verdaderos discípulos o quienes en verdad tenían una hipocresía en su vida religiosa. Porque cuando la situación difícil viene a la iglesia, es ahí donde los fieles, los sinceros, los íntegros, verdaderamente se van a mantener en pie. Pero los que en su corazón tienen albergada la hipocresía y que en realidad no quieren seguir a Jesús, la misma persecución va a hacer que ellos se aparten, que ellos se alejen de los caminos de Dios. Y dice la Biblia que en aquel mismo tiempo el rey Herodes, o sea, Dios utilizó y siempre ha utilizado a través de la historia y lo seguirá haciendo para los días venideros, anunciado desde los profetas, que siempre ha agarrado a los impíos, a los gobernantes impíos, para limpiar la iglesia, para hacer una obra en la iglesia y dejar verdaderamente discípulos sinceros que no tienen hipocresía en sus vidas, que no tienen levadura espiritual en sus vidas. O sea, Herodes se convirtió en un instrumento de Dios para limpiar la iglesia, pero también para hacer que la obra de Dios se manifestara a través de la iglesia. Por eso es que le dijo a Moisés, mira, Faraón, yo me voy a glorificar en Faraón. Faraón fue un martirio para los israelitas, pero Dios lo usó para manifestar su gloria a través del pueblo de Israel. Lo mismo está haciendo aquí Herodes. Por eso no nos preocupemos. A veces nos preocupamos que si este gobierno será un gobierno que va a perseguir a la iglesia, si será un gobierno socialista que traerá cosas tremendas contra la iglesia, contra la educación. Dios sabrá. Dios tiene el control. Y si eso sucede, va a ser para ver si en la iglesia hay discípulos verdaderos o hay fariseos que tienen mucha levadura, mucha hipocresía. Entonces van ellos a voluntariamente van a salir de la iglesia y van a empezar a decir, no, yo no soy cristiano, yo no me identifico con ellos, porque van a tenerle miedo a Herodes. Pero aquí está Pedro siendo tomado por Herodes y lo echa a la cárcel. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. O sea, el enemigo no estaba jugando. Mató a uno de los discípulos y de los apóstoles. Qué cosa más tremenda. Y viendo esto, que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces, como esto había agradado a los judíos, y déjeme decirle que hoy nuestra sociedad así está, lejos de molestarse por lo que pueda suceder en medio de un gobierno que vaya en contra de lo establecido por Dios, un gobierno que vaya en contra de la iglesia, lejos de causar molestia, quizás van a estar hasta de acuerdo que haya una persecución contra la iglesia e inclusive cerrar las iglesias y quitar
toda educación cristiana dentro de los colegios. No sé si eso vaya a suceder o no vaya a suceder. Lo que digo es que Dios en este capítulo está probando, como ha sido en toda la historia, probando quiénes son hombres y mujeres sinceros que no tienen hipocresía en sus vidas. Y que cuando pasamos por medio de una situación difícil como la que está presentándonos Hechos 12 con Pedro, se mantienen firmes, fieles e íntegros. Procedió también a prender a Pedro y lo metió en la cárcel. Y fíjense, curiosamente, era entonces los días de los panes sin levadura. O sea, en ese mismo tiempo que se estaba celebrando la fiesta con panes sin levadura, hay una revelación tanto de Pedro como de Jacob como panes sin levadura. Panes que no tenían hipocresía en sus vidas. Estos no eran cristianos hipócritas. Estaban dispuestos a ir a la cárcel. Estaban dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Hoy la misma hipocresía, la misma levadura que hay en el corazón de muchos cristianos, al ver venir la prueba, ellos mejor salen del camino. Pero Dios está buscando hombres y mujeres como es Pedro, que estaban dispuestos a ofrendar sus vidas por causa del Evangelio. Y miren, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua para matarlo. Imagínense qué angustia, qué tristeza, qué preocupación pudo haber albergado el corazón de Pedro, dirá alguien. Quizás hubiese sido el momento preciso para que Pedro volviera otra vez a negar que era un seguidor de Jesús, para evitar así la cárcel y evitar así la muerte. Pero estos eran hombres, eran panes sin levadura. En ellos no había levadura. Y Jesús ya explicó qué es la levadura. Es la hipocresía. Porque en ellos no había hipocresía. Estos eran sinceros. Estos eran honestos. Estos amaban a Jesús. Amaban la obra de Dios. Y es lo que hoy necesitamos en día en nuestras iglesias. Verdaderos discípulos que estén dispuestos a ir en contra del sistema corrupto y del río de iniquidad que está llegando en contra de la iglesia, y no negar nuestra fe, no negar nuestras convicciones, aunque así exista una persecución en contra de la iglesia por lo que creemos, por lo que predicamos. Que estemos dispuestos. ¿Qué tan dispuestos estaríamos nosotros de ir a la cárcel con tal de predicar a Jesús? Fíjense, recientemente veí en las noticias que en los Estados Unidos que habían nombrado a un docente como un docente del año, un docente renombrado, muy preparado. Pero resulta que un día él publicó en sus redes sociales que estaba en contra del homosexualismo. Y eso sirvió para despedirlo del colegio. No era un comentario que lo hizo en el colegio, no, lo hizo en el seno de su casa, en una red social, que dicho sea de paso, sería recomendable cerrar nuestras redes sociales, porque ahí realmente está involucrado el río de iniquidad.
Pero déjeme decirle que este hombre perdió su trabajo, sufrió persecución, porque se alineó al mensaje de Dios. Pero muchos cristianos, entre comillas, muchos fariseos hipócritas que se dicen ser cristianos, ellos mismos también levantaron su voz contra este docente, aprobando que el sistema corrupto le haya quitado su trabajo por no ser tolerante al pecado. Hay mucha hipocresía y por eso se ve ahí en las redes sociales los mismos cristianos, entre comillas. Sí, son los cristianos que pertenecen a la multitud y que no están dispuestos a ir en contra del sistema, sino que se hacen al sistema. Por eso Romanos 12, 1 y 2 dice: no os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento. Pero qué lamentable es que la multitud está siendo moldeada a este mundo. Pero aquí están los panes sin levadura, dispuestos a no adaptar su vida al sistema que en ese entonces gobernaba e iba en contra de la iglesia. Fíjense cómo dice en 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Siempre el enemigo va a ir en contra de la iglesia verdadera, de los discípulos verdaderos, aquellos que no tienen hipocresía en sus vidas y en sus corazones. Pero no va a ir en contra de la multitud. Fíjense, Herodes nunca fue en contra de los fariseos. Al contrario, Herodes era amigo de los fariseos. Era amigo de los fariseos, de los religiosos, de aquellos que se decía que tenían la verdad. Pero Jesús dijo: cuídense, en Lucas 12, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Por eso es que los fariseos eran amigos de Herodes, amigos del sistema corrupto. No les extrañe que muchos de los que van a la iglesia contigo son unos hipócritas, fariseos religiosos que se adaptan fácilmente al sistema, y serán ellos los que te van a perseguir, serán ellos los que te van a criticar, te van a condenar, y es más, hasta te pueden entregar a la cárcel si eso un día llegara a suceder. Por eso Jesús dijo: cuídense de la hipocresía de los religiosos que se sientan contigo a la par de la iglesia. Es la cizaña que crece juntamente con el trigo. Por eso está esto escrito. Y que eso no nos haga a nosotros perder la esperanza de que Dios estará con nosotros. Miren qué precioso. En el versículo 6 la historia sigue. Pedro está en la cárcel. Y cuando Herodes iba a sacar a Pedro para matarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Eso es interesante. Pedro está durmiendo, tiene reposo, tiene paz, a pesar que tiene sentencia de muerte, a pesar que está en una cárcel. Pedro está durmiendo, no está preocupado, no está angustiado, porque Pedro ahora ha aprendido a confiar en su Dios, que Dios iba a hacer un milagro sobrenatural en su vida. Y así sucedió. Y he aquí, versículo 7, he aquí que se presentó un ángel del Señor y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron en las manos.
Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, Dios libró a Pedro de la cárcel de una manera sobrenatural. Y así va a suceder y así está sucediendo en nuestras vidas. La mano de Dios va a moverse a favor de aquellos que sean discípulos sinceros. Pero hay una clave y quiero que la veamos en 12:5 de Hechos. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El poder que tiene la oración será importantísima. ¿Y dónde estaba la iglesia orando? Si nosotros vemos ahí en el versículo 17, porque Pedro llega a la casa, mas Pedro persistía en llamar a la puerta, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Fíjense, pero quiero que vayamos a Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cuál era la iglesia? ¿Dónde estaba la iglesia? Estaba en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Aquí habían otros panes sin levadura que no tenían temor de estar en la casa de una mujer fiel, haciendo oración e intercesión por la vida de Pedro, que estaba en la cárcel. Y por esa respuesta de ese clamor, la mano de Dios envió el ángel y le trajo liberación a Pedro de una manera sobrenatural. Y el ángel lo guió precisamente a esta casa en donde encontró a otros fieles. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor a nosotros en los últimos tiempos? ¿Temerosos, angustiados, encerrados, escondidos, porque hay una persecución contra la iglesia? ¿O nos va a encontrar orando, intercediendo por la iglesia que va a pasar por una gran tribulación en los días venideros? ¿Cuál va a ser nuestra reacción y respuesta? ¿Será que esa persecución y esa tribulación que está a las puertas va a sacar lo que verdaderamente hay en nuestra vida? ¿Una vida de hipocresía o una vida fiel, una vida sincera, una vida que estará ahí como parte de una iglesia gimiendo e intercediendo? Y en este contexto es como fue usada la iglesia de Hechos para traer un avivamiento que se extendió por toda Asia y que llegó a nuestros días. Y somos el fruto de estos que estuvieron dispuestos a pagar un precio, porque fueron panes sin levadura, fueron hombres y mujeres que no tenían hipocresía y falsedad religiosa en sus vidas, sino que eran verdaderos cristianos que estaban dispuestos a pasar la cruz y que por medio de la cruz Cristo los exaltó y les dio un nombre que es sobre todo nombre. La iglesia de los Hechos va a volverse a repetir, pero no de una manera cómoda como muchos piensan. Es necesario, dice Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Estarás dispuesto a pasar por tus tribulaciones y por la tribulación? Ah, no, hermano, nosotros vamos a escapar de la tribulación, así lo dice mi doctrina. Veremos
Veremos, porque los tiempos y los eventos están marcando que la situación viene difícil por un lado, pero viene gloriosa por el otro lado. Que Dios les bendiga y que Dios nos haga ser panes sin levadura, sin hipocresía, sino sinceridad de corazón. Que Dios les bendiga.